Muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, es el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Hoy tenemos un mes y un día en la posta, lo voy a seguir recordando hasta que la memoria me falle. Tenemos como invitado esta mañana a Wilson Merino de la iniciativa Acuerdo contra el Cáncer para conversar no solamente de la iniciativa, sino de la polémica que se ha armado alrededor de la iniciativa, en especial con la Sociedad Organizada de Lucha contra el Cáncer, SOLCA. Espero sus preguntas, vamos a estar muy atentos a las que les podamos trasladar a Wilson. Y empezamos, Wilson, por lo primero, que es la iniciativa del Acuerdo contra el Cáncer, qué busca y qué falta para presentar las 159.000 firmas que dicen ya tener. Buenos días, Anderson. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aprovechar para agradecer a los ecuatorianos, a los cientos de miles, a los 159.786 ecuatorianos que con su firma legitiman esta propuesta. Este es un momento histórico, es la primera vez que desde la ciudadanía se entrega un proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer a través de un proceso de democracia directa. Hemos construido un proceso participativo, un proceso en territorio junto a los pacientes, junto a sus familias, junto a los voluntarios. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado como colectivo. Esta es la primera vez que se intenta en Ecuador, desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, una iniciativa legislativa de carácter ciudadano. Esto significa no solamente el presidente puede proponer leyes, no solamente la Asamblea puede proponer leyes, también los ciudadanos pueden proponer leyes y recogen un 0.03% de firmas del padrón que la respalde. Este es el caso de la iniciativa de Acuerdo contra el Cáncer. ¿Cómo se levanta uno un día por la mañana y dice voy a recoger 159.000 firmas para presentar un proyecto de ley? Bueno, yo llevo 15 años en esta lucha. Hoy, precisamente, hace 15 años murió mi madre. Ella es la razón que me inspiró a mí a meterme en esta lucha. Yo no estoy cómodo frente a tanta injusticia y frente a tanta adversidad y dolor. Como fundación hemos avanzado mucho, pero la problemática es tan aguda, es tan compleja, que no importa los esfuerzos individuales que realicemos, nunca vamos a lograr ser eficientes. En este sentido, nos desafiamos hace 2 años a articular los esfuerzos de las fundaciones del país que trabajamos por los pacientes oncológicos. Logramos que 18 fundaciones se articulen. Logramos elaborar un documento que era el Acuerdo contra el Cáncer, que tenía una mirada holística de cómo enfrentar a esta enfermedad, no solo desde la perspectiva médica, sino desde una perspectiva de salud, donde se tienen que incorporar un sinnúmero de actores. En época electoral, recordarás, Anderson, logramos que los 8 de los 8 candidatos a la presidencia firmen el Acuerdo contra el Cáncer, un hito que nadie antes tampoco lo había hecho. Hoy por hoy tenemos el compromiso presidencial firmado en época de campaña del actual presidente Lenín Moreno, pero decidimos ir un paso más allá. Encontramos por estas diosidencias que existe la posibilidad de que los ciudadanos nos empoderemos de nuestro propio desarrollo. Y es ahí que encontramos que la Constitución permite presentar iniciativas de ley con el 0,03% del padrón electoral. Cogimos del Acuerdo contra el Cáncer, nos recorrimos territorio en 39 encuentros donde participaron más de 9.000 pacientes y construimos el proyecto de ley orgánica de lucha contra el cáncer. ¿Cuáles son las principales propuestas? Dame 5 de las principales propuestas de este proyecto de ley. Bueno, creo que la principal es crear el Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer, un sistema que reconoce los esfuerzos de las instituciones públicas como el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISFA, el Ministerio de Educación, reconoce el trabajo de las instituciones privadas, sobre todo de SOLCA, que lleva más de 60 años, pero que también reconoce el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias. ¿Qué es reconocer en una ley? Mira, hasta ahora las organizaciones han sido actores filantrópicos, caritativos, que viven del aire, que no tienen un conocimiento muy profundo, y la verdad es que sí lo tenemos. Somos nosotros quienes generamos vínculos de confianza con las familias, en las escuelas, en los colegios, en los barrios, en los hospitales, confianza que es tan necesaria para el trabajo colaborativo. Este proyecto de ley busca organizar, coordinar las acciones de todos los actores para volvernos mucho más eficientes. La única alternativa, Anderson, de poder luchar eficientemente contra la enfermedad es trabajar en equipo. No hay otra. El cáncer es un enemigo muy grande, muy costoso, muy doloroso, y la única alternativa real que tenemos es si sobreponemos el bien común frente a los intereses individuales de las diferentes organizaciones. Otro gran objetivo de este proyecto, Anderson, creo que el elemento innovador es lograr un consejo que articule y que genere un contrapeso entre lo público y lo privado.
En este sentido, proponemos un consejo que tenga 8 delegados públicos con una mirada intersectorial y 8 delegados privados. Esto nos va a permitir tener continuidad en la política pública. Mira, yo llevo 15 años. ¿Quién tiene la decisión diariamente en ese consejo? El Ministerio de Salud Pública, indiscutiblemente. El ala pública. Ellos son el ente rector de la salud pública porque así lo dice la Constitución. Sí, la Autoridad Sanitaria Nacional. Pero esta sería la primera vez que las organizaciones de la sociedad civil, Anderson, vamos a poder tener la posibilidad de incidir en la generación de política pública. No solo nosotros, también Solca. Solca dentro de este consejo va a poder incidir en la generación de política pública. Y eso creo que es sumamente ya vamos a ir a beneficioso. Solca. Pasemos a cómo se supone que beneficiaría esto a quienes debe beneficiar, las familias y a los pacientes de cáncer. Mira, uno de los grandes beneficios es el poder articular los esfuerzos individuales de cada uno. ¿Y esto qué nos va a permitir? Por ejemplo, ser mucho más eficientes en las campañas de prevención. Necesitamos tener una ley que priorice la prevención. O sea, creo que el paso a uno es mantener a la gente sana el mayor cantidad de tiempo posible. Y en eso hay un montón de cosas que todos los actores podemos hacer. Mira, en el Ecuador tenemos más de un 44% de trabajadores informales que están expuestos al sol, que trabajan en las calles. A ellos nunca nadie les ha hablado sobre los riesgos del sol. Los equipos de fútbol y la gente que va al estadio a ver partidos de fútbol y nadie les habla sobre el riesgo de jugar esas horas. Eso es una responsabilidad de este consejo, prevenir, mantener informada a la ciudadanía. Creo que una política pública que priorice la prevención es una política pública coherente y una política pública que no es política partidista, porque los políticos partidistas generalmente necesitan tangibilizar obras que se vean, ¿no? Como la construcción de hospitales, tecnología, algo. Pero realmente donde está el reto es en la prevención. Uno de los segundos... Vamos a ir avanzando Seguro. poco a poco por los beneficios que plantea tu proyecto de ley y por las críticas que plantean organizaciones, especialmente Solca, que se ha convertido en la contracara del acuerdo contra el cáncer o de la iniciativa del acuerdo contra el cáncer. Hablabas hace poco de política partidista y se me vino a la mente una de las preguntas que me parece obligatoria en tu caso, es ¿a qué apuntas tú después del acuerdo contra el cáncer? Porque parece muy bonachón aquello de decir, hombre, yo voy a reunir tantos miles de voluntarios, voy a hacer un proyecto de ley y luego me voy a ir a refugiar en mi fundación. Se te ve que tienes ganas de participar en política. Sí. ¿Las tienes? Bueno, yo llevo 15 años, ¿no? No soy un actor improvisado. O sea, 15 años de activismo social te dan una... Pero del paso del activismo social a la política partidista es un paso que te gustaría intentar. Mira, yo hoy por hoy estoy comprometido, sobre todo con este proyecto de ley. Mi intención es poder incidir en la política pública, pero creo que desde los ciudadanos es posible y lo estamos viviendo. O sea, Eso hoy por hoy y mañana por mañana. Mira, el desafío es tan grande, Anderson, que yo creo que finalmente misma causa me va a obligar a mantenerme en este espacio. Yo creo que hay muchos intereses, hay muchas vidas, hay muchas personas que dependen de nosotros. Yo asumí hace 15 años, hoy que murió mi madre, un compromiso de vida con ella. Y mi historia es muy particular. Yo perdí a mi madre, el cáncer enfermó a mi esposa, ella a los 19 años sufrió de la leucemia, gracias a Dios es una sobreviviente y con ella tengo una hija. El cáncer le robó a mi hija Manuela a sus abuelos, ella no tiene sus abuelos. El cáncer me ha robado a cientos de niños en este recorrido. O sea, mi vida gira alrededor del cáncer. Yo me levanto y desayuno cáncer. Almuerzo y almuerzo cáncer. Y ceno pensando en cáncer. Toda mi vida gira alrededor de cómo encontrar respuestas de este terrible desafío. Y yo lo he demostrado durante 15 años de constante servicio a la comunidad. Yo creo que mi obligación es invitar a la gente a involucrarse en las organizaciones sociales. Creo que el país necesita que el sector no lucrativo, el sector de la sociedad civil se fortalezca. O sea, creo que hemos demostrado que somos más que jóvenes improvisados con buenas intenciones. Creo que una democracia sólida se caracteriza por tener un sector no lucrativo, un sector de organizaciones de la sociedad civil sólido. Y eso lastimosamente el día de hoy no tenemos. ¿Qué opinas tú de la política partidista en general en este país? Mira, creo que hoy por hoy hay mucho desconocimiento. A mí me apena que el debate nacional gire alrededor de la corrupción. La corrupción no solo es robarle a las arcas públicas, la corrupción también está robando a los niños hospitales y escuelas y oportunidades de bienestar a la gente que nosotros representamos, ¿no? Yo estoy muy contento
que el debate nacional el día de hoy gire alrededor de la sociedad civil, creo que ya era hora, y sobre temas que realmente afectan a la ciudadanía. Yo no creo que los gobernantes nos van a cambiar la vida, no creo, yo llevo 15 años y no creo que eso suceda. Somos nosotros quienes podemos decidir si algo está bien o algo está mal. Somos nosotros quienes debemos empoderarnos de nuestro propio desarrollo. Somos nosotros quienes debemos construir progresivamente una sociedad con valores distintos. Disculpa si resulta un poco pesado Claro. por insistir en esto, Wilson, pero habrá gente que tenga, y te lo digo porque he conversado con personas, que tengan algún tipo de temor de que una causa a la que nadie le puede decir que no, o sea, no hay nadie allá afuera que tú sabes que si preguntes, oye, ¿te pones el cáncer? Nadie te va a decir, yo me pongo el cáncer, a luchar contra el cáncer. Habrá gente que tenga miedo de que esta gran plataforma nacional a la final sea una catapulta para una carrera política de una persona joven que, bueno, que está proponiendo algo y que a la final se termine beneficiando de una causa de todos, una causa nacional, una causa dolorosa para una carrera política. Eso es algo que no descartas. Mira, la primera es decirte que, bueno, llevo 15 años, ¿no? Y eso legitima mi trabajo. Yo tengo obra que mostrar, tengo la primera escuela granja inclusiva para niños con enfermedades catastróficas en el mundo, un proceso innovador que no recibe fondos públicos. Yo he movilizado el voluntariado más grande del país, mantenemos alianzas con el Real Madrid, tenemos una microempresa. Cuando vengan a Suiran Coffee, pídanse el té, las infusiones de fruta, que eso es un emprendimiento de Fundación Cecilia Rivadeneira que genera empleo, fuentes de empleo para las madres de los niños con cáncer. Si me preguntas, yo creo que los políticos partidistas deberían tener vocación por el servicio. O sea, ojalá que algunos de ellos tengan carrera en organizaciones sociales que les va a permitir tener alma en la gestión de su trabajo. Yo el día de hoy no tengo interés, mi trabajo está en lo social, pero si el día de mañana decidiera hacerlo, creo que inclusive sería legítimo. Porque es legítimo tener la necesidad de encontrar respuestas a circunstancias adversas, injustas. Y una de esas, hoy por hoy, es la enfermedad, es el cáncer. Evidentemente. Solca ha definido una frase que marca su postura en ante este acuerdo, ante esta iniciativa del acuerdo contra el cáncer, y es: una ley no cura el cáncer. ¿Cómo respondes tú a una frase tan rotunda? Mira, indiscutiblemente la enfermedad es un tema de médicos, indiscutiblemente, pero la salud es una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. La gente de Solca dijo que qué tiene que ver el Ministerio de Educación, de Inclusión Económica y Social, de Trabajo, el IES, de la lucha contra el cáncer. Tienen todo que ver. El 40% de los niños con cáncer abandonan el tratamiento porque las madres pierden sus empleos por llevar a los niños a los hospitales y no tienen recursos económicos. El 86% de las familias tienen ingresos inferiores a $500 al mes. Claro que tiene que ver el Ministerio de Trabajo. Necesitamos tener una mirada mucho más solidaria a la forma de generación de empleo. Nosotros lo hacemos en forma micro como fundación, generando 4 fuentes de empleo para las madres. Esto se tiene que multiplicar. ¿Por qué tiene que trabajarse o incluirse el Ministerio de Bienestar Social? Porque las brechas sociales no permiten que la gente avance, las familias se destruyen. Lo más importante para un niño con cáncer es sentir que su familia está presente. Y hoy por hoy, lastimosamente, los niños no tienen contacto con sus hermanos ni con sus padres. Los hermanos de los niños con cáncer se quedan solos en provincia. Y ellos caen presa fácil en el alcoholismo, la drogadicción, que finalmente le genera un gasto al Estado. Esta iniciativa genera muchísimo ahorro, Anderson. Yo invito a Solca a que se sumen a esta iniciativa. Esta es una iniciativa viva que nace de historias reales. Nosotros no buscamos afectar a Solca ni a ninguna otra institución. Esta es una iniciativa propositiva. Pero Solca dice exactamente lo contrario. Voy a citar ahora entrevistas realizadas por Diario El Universo de Guayaquil y Diario Expreso de Guayaquil sobre el tema. Solca dice que no solamente afectaría a su sistema de salud integral oncológico, sino que pone en riesgo la misma existencia y permanencia de Solca en la lucha contra el cáncer. Mira, ¿Entiendes? Sí, No sé si entiendes lo difícil que es para una sociedad que ha visto a una institución por 60 años fajarse donde el Estado ha abandonado a los ciudadanos. Porque Solca al final es filantropía, está reemplazando al Estado donde el Estado no ha llegado y ha construido una red que funciona mucho mejor que la del Estado. ¿Entiendes lo delicado que es que la institución se diga en riesgo? Sí, yo primero decirte que esto no se trata de filantropía, esto se trata de humanidad y de unir a todo un país
en la lucha contra el cáncer. Lo segundo, Te corto allí, pero suena muy bien decir aquello. O sea, yo lo comparto. Yo creo que el Estado debe funcionar, ¿okay? Que la filantropía está muy bien, pero que el Estado en estas cosas debe funcionar, los derechos básicos y fundamentales. El problema es que el Estado no ha funcionado y no funciona. Y hay algo que funciona y funciona mejor, y eso es Solca. No funciona del todo, y te voy a decir porque el día de hoy existen ya leyes especiales que asignan fondos a la lucha contra enfermedades catastróficas. Y Solca es una de las instituciones beneficiarias de esos fondos. El problema es que esa ley no se cumple y los fondos no se entregan. Ese es un problema. ¿Y cuál es una de las responsabilidades de este consejo? O sea, Solca recibe unos fondos para algo y el Estado no se los entrega. Y el Estado no se los entrega. Y nadie defiende a Solca. Es difícil. O sea, Solca no tiene ninguna incidencia en la política pública. Esta herramienta va a permitir crear un consejo que va a defender que los dineros lleguen de forma oportuna a Solca y a las otras instituciones de salud, porque en el cáncer cada segundo cuenta. Dice Solca... Cada segundo. Mira, yo creo que es un tema de desinformación, es un tema de... Voy a citar mucho Solca durante la entrevista porque no hay alguien aquí de Solca para que pueda dar el contrapunto. Asegura Solca que crear un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer lo constituye en la máxima autoridad y podrá hacer con Solca lo que le dé la gana. Yo veía esto para tratar de entenderlo desde mi óptica con lo que pasó cuando nos prometieron una superintendencia de comunicación que iba a estar compuesta por distintos actores de la comunicación del país, distintos representantes públicos, no privados en este caso, y era un consejo que iba a mejorar muchísimo la comunicación, y lo que resultó en manos del Estado fue una máquina para avasallar a la institucionalidad de la prensa. ¿No te parece que Solca tiene por qué temer? O sea, que ha visto ejemplos de que se construyen órganos burocráticos en este país y que en lugar de alentar las cosas, van castigando a las instituciones que no se alinean con los gobiernos. Solca no tiene por qué alinearse con el gobierno. Anderson, esta no es una iniciativa de actores políticos o públicos, esta es una iniciativa de instituciones privadas de fin público que tiene los mismos temores que siente Solca. Hoy por hoy, Solca no tiene ninguna incidencia en la política pública alrededor del cáncer, ninguna. O sea, está completamente expuesto. Hay una ley que garantiza una asignación de ingresos especiales para la lucha contra enfermedades catastróficas, pero para nada más. Pero no hay nada que garantice que esos recursos sean entregados de forma oportuna. El Consejo, entre sus múltiples responsabilidades, tiene que velar porque los recursos sean entregados de forma oportuna para la lucha contra el cáncer. Pero además, lo que buscamos es reconocernos los unos con los otros. Yo reconozco el invaluable aporte de Solca. Yo creo y hago el pedido para que Solca también reconozca el aporte y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Te lo había dicho antes, no somos... ¿Sientes que Solca menosprecia la iniciativa del aborto contra el cáncer? Bueno, yo creo que es una visión antigua, quizás más asociada a la filantropía, que está bien y creo que han hecho un apoyo importante en el país, pero hay que evolucionar, en un equipo, o sea, la única forma de ganarle al contrincante, primero es jugar en equipo. Bueno, no siempre, también puedes pagar al árbitro, pero la única forma legítima de ganar un partido es jugar en equipo. Y la segunda es tratar de incorporar a tu equipo a los mejores actores, tienes que innovar, no te puedes quedar en el equipo con la gente que no innovó. Y las sociedades van innovando. Por eso es necesario también innovar en la lucha contra el cáncer. Yo le digo a Solca, mira, uno de los graves problemas que tiene Solca es la dependencia económica que tiene los recursos públicos. Y sí es posible generar otras fuentes de financiamiento. En Estados Unidos se generan 320.000 millones de dólares en donaciones. Sí, amigo. 320.000 millones. Hay muchas cifras de Estados Unidos que nos gustaría tener, pero no son posibles. Pero el dato importante es que de ese monto, el 80% vienen de donaciones de particulares individuales. Sí, bueno, y las cadenas públicas de comunicación funcionan con donaciones públicas y no con donaciones del Estado. Claro. Y bueno, es porque Estados Unidos funciona alrededor de las donaciones privadas, pero no es el caso de Ecuador. Pero hay que empezar. Hay que dar el primer paso, porque sí es posible. O sea, hay que mirar, tener un norte y buscar llegar a ello para no tener dependencia. Yo tengo el mismo temor con lo público. O sea, a mí el público me genera temor. O sea, a mí me genera temor. Por ejemplo, yo tengo un terreno en Comodato que me entregó el municipio y yo me siento temeroso de que en algún momento ellos decidan quitármelo. Y que todo el dinero invertido en la escuela granja finalmente se lo quiten a los niños y a la gente que es parte de esta iniciativa. Yo siento temor, el mismo temor debe tener Solca, pero creo que el camino es volvernos libres. Dos preguntas puntuales. ¿Solca perdería
un centavo con la iniciativa contra el cáncer? Mira, ninguna. Y te voy a explicar por qué. La única institución encargada de crear leyes, modificar leyes, es la Asamblea Nacional. Hoy por hoy existe una ley que asigna recursos especiales a Solca por la lucha contra el cáncer, que es una enfermedad catastrófica, ¿cierto? Este consejo, todas las disposiciones que generen, no se pueden ir sobre la ley, o sea, eso es imposible. O sea, ninguna disposición que este consejo genere puede irse sobre la ley, y eso garantiza que los recursos de Solca van a estar garantizados. Lo que necesitamos es que esas leyes especiales se cumplan, Anderson, y yo te doy mi palabra, que mi gran preocupación será de que hayan fondos y que se los asigne de forma responsable en la lucha contra el cáncer. Y si es posible, mira, una lucha eficiente, real contra la corrupción debería traducirse en mayores ingresos para lo que afecta el día a día de la familia ecuatoriana. La otra gran pregunta, conversaba con una amiga que es doctora y me hizo un razonamiento que me pareció bastante lógico, a ver si te lo parece a ti. Me dice, me parece muy bien, ha firmado el acuerdo contra el cáncer. Dice, lo que no entiendo es por qué crear toda una nueva estructura en lugar de agarrar la red que ya existe, que es básicamente la de Solca, y meterle más voluntariado, más dinero, más infraestructura, más capacidad. Mira, ¿Por qué ir por algo totalmente nuevo, comenzar de cero, si hay una red que puede servir de base, que funciona además, que es Solca, y a la que se podría expandir, potenciar y alimentar? Mira, Anderson, la lucha contra el cáncer no pasa solamente por la enfermedad. La enfermedad, luchar contra la enfermedad es un tema de médicos. Tener salud es un compromiso de todos los ecuatorianos. Hoy por hoy, te voy a dar cifras, el 40% de los niños con cáncer abandonan el tratamiento. Y abandonan el tratamiento sobre todo por una circunstancia de pobreza. Por eso es necesario incluir al ministro de Trabajo para buscar formas innovadoras de generar empleo y que los niños no abandonen el tratamiento y finalmente mueran. La situación, las barreras sociales hacen que los niños también mueran. Yo te voy a decir, hay una chiquita de Zaida. Zaida durante un año recibió tratamiento por chamanes, curanderos, frotadores. Esa es la realidad de nuestro país. Cuando llegó a Solca, después de muchas derivaciones, ya no había nada que hacer y le amputaron la pierna. Y desde la perspectiva médica, tú quitas la puerta y se curó el cáncer. Pero imagínate el desafío humano de poder incorporar esa niña a su escuela. Por eso es necesario que ingrese el Ministerio de Educación, porque necesitamos que la gente deje de discriminar a Zaida. Esa es una de las razones. La madre de Zaida tuvo que emigrar, tuvo que llegar a Cuenca a recibir el tratamiento. Ella no tiene hospedaje, no tiene dónde dormir. O sea, por eso es necesario tener esta mirada intersectorial desde lo público, pero que además haga sopeso a lo privado. 8 representantes de lo público y 8 representantes de lo privado. De los 8 representantes de lo privado, nosotros por supuesto que queremos que Solca sea parte, no 1, quizás 4, o sea que esté Solca Quito, Solca Guayaquil, Solca Cuenca, Solca Puerto Viejo. A nosotros no nos interesa controlar un consejo, a nosotros lo que nos interesa es que la voz de las organizaciones de la sociedad civil, que somos los más comprometidos y quienes tenemos alma, se escuche dentro de un consejo. Pedro Suquilanda, eres un excelente ejemplo de compromiso. Wilson, Alejandra Guerra, no todos nos atendimos en Solca porque no nos dieron cobertura, tuvimos que hacerlo en clínicas privadas que costaban muchísimo más. Jaime Zurita Robalino, 60 años de experiencia versus 15, habla a las claras que debían tomar en cuenta Solca como parte importante de la iniciativa. Andrés Sierra, quienes conocemos a Wilson sabemos de su genuino compromiso en la lucha contra el cáncer. Fabricio Franco, ¿no sería mejor invertir en más hospitales y proveedores médicos especializados por todo el país en esa enfermedad, tanto en el sector público y privado como en incentivos tributarios? Y listo, no se necesitan leyes para salvar vidas. Además, crear una ley significa más burocracia y gasto gubernamental. Me gustaría que respondas esto aquí. Sí, voy a responderla desde la última, que es la que más tengo en la mente. Mira, tener hospitales y médicos es el cuarto paso, es el último paso cuando se habla de salud. El primero es mantener a la gente sana la mayor cantidad de tiempo posible. Esa es la primera. El segundo es tener un diagnóstico real del problema. Eso quiere decir registros poblacionales, o sea, saber qué es lo que está pasando con nuestra gente. Que es algo que no tenemos. No tenemos. O sea, Solca tiene un registro con base poblacional muy bueno, sí, desde su visión, pero con base poblacional. Necesitamos saber qué es lo que está pasando con nuestra gente. El tercero es tener el compromiso de los diferentes actores
el compromiso, la voluntad de trabajar de forma colaborativa. Y después sí necesitamos tener hospitales y tener médicos. Hay que invertir primero en el paso 1, 2 y 3 y para eso existe el acuerdo contra el cáncer. No hay de otra. Burocracia y gasto gubernamental, ¿cómo se financia tu iniciativa? ¿Cómo se paga? ¿Quién paga la factura? Claro, lo primero es decirte que no es una iniciativa burocrática, esto es un elemento innovador reconocido por todo el mundo. O sea, hombre, un Consejo Nacional tendrá que ser una estructura burocrática, ¿no? Un consejo. Habrá que poner por lo menos una secretaria, habrá que ponerle personal. Yo estuve, Anderson, con Francisco Huerta, que es uno de los pensadores que yo más respeto en el país, y él me dijo, mira, la figura que estás planteando, esta figura mixta, que no llega a ser un consejo, sino una herramienta de articulación, es muy innovadora, tienes lo público y tienes lo privado. Nosotros ya somos actores que existimos, coexistimos, todos nosotros, o sea, no estamos generando nuevos actores para un consejo, estamos incorporando dentro de los considerandos que seamos ad honorem, que los miembros del consejo no reciban sueldo, porque ya hay otras instancias que garantizan su sostenibilidad. Este es un mecanismo de articulación de los actores que va a permitir establecer una estrategia a largo plazo. Y si es posible, Anderson, yo el día de hoy represento una red de 18 fundaciones que tienen formas de mirar, de pensar, de sentir distintos, que están en diferentes partes del país y que durante 2 años nos hemos articulado. Sí hay cómo, nosotros no hemos generado gasto al Estado, cero, ni un centavo del Estado. Todo lo que hemos hecho es ahorro. ¿De dónde va a venir la plata para el Consejo? Mira, yo estoy convencido de que esta iniciativa no genera gasto público, estoy convencido. Estoy convencido que este espacio... Gasto público. Cero gasto público. Este es un mecanismo de articulación. El ente que lo presidirá será el MCP. Y en el MCP fácilmente podremos reunirnos. El MCP tiene oficinas en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, y si es que no tienen algún lugar pedirá prestado al Ministerio de Educación. Yo creo que si es que hay que pedirle al Suiran Coffee que nos done los cafés cuando vea que estamos luchando contra el cáncer, pues yo vendría a hablar con ellos para que nos los manden. Esto se trata de voluntad. Sin duda la lucha contra el cáncer pasa por un tema económico, sin duda, pero sobre todo de la voluntad de trabajar en conjunto, Anderson. Los recursos económicos yo creo que ya existen. Lo que creo es que no los estamos aprovechando de forma eficiente. Y te voy a dar un ejemplo. Un paciente va al hospital público, se hace una resonancia magnética que es costosa, y le dicen, vea señor, le tenemos que derivar a un hospital privado. Le derivan al hospital privado. Como no hay un registro, como no hay información, que es esto que yo te decía de la información, lo que hacen en el hospital privado es volverle a hacer la resonancia magnética, y eso genera gastos enormes para el Estado y además mala atención para los usuarios. En este sentido creo que es fundamental articular los esfuerzos. No creo que sea algo muy imposible de pensar. Para cerrar el capítulo de Solca y seguir con la iniciativa, Wilson, conversamos fuera de micrófono antes de comenzar la entrevista de lo difícil que es imaginarse a alguien oponiéndose a una iniciativa como el Acuerdo contra el Cáncer. Hay quien se opone a la iniciativa del Acuerdo contra el Cáncer. ¿Cómo te sientes al respecto? Hay esta frase que dicen que Sancho, que cuando los perros ladran quiere decir que vamos llegando, ¿no? No hay nada más difícil en este mundo que innovar, no hay nada más difícil. Generalmente tienes el tibio apoyo de las personas que se podrían ver beneficiadas y tienes en contra a toda la gente que se puede sentir amenazada. Parte de nuestro compromiso es ir con la verdad y construir con la gente un proyecto de ley. Yo he invitado a Solca múltiples ocasiones a ser parte. ¿Cuántas? Más de 10, y con esta 11. Yo les invito, todavía sigue siendo una iniciativa ciudadana, será un proyecto de ley cuando ingrese a la Asamblea. Sí. Y cuando ingrese a la Asamblea, además, tendrá que seguir nutriéndose el debate, porque nosotros no hacemos leyes. Quienes hacen las leyes son los asambleístas. Lastimosamente. Sí, la iniciativa es invaluable, el texto es perfectible y se ha ido nutriendo. Por ejemplo, el alcalde Nebot fue el primer líder que apoyó esta iniciativa. Y él me dijo, mira Wilson, yo creo que es positivo que las leyes salgan de los ciudadanos y no que les sea impuesto a los ciudadanos. Yo te apoyo siempre y cuando Solca sea un miembro nato del Consejo y que no se afecte a la independencia, a la autonomía de Solca. Yo le dije, señor alcalde, cuente con todo mi apoyo, cuente con eso. O sea, ¿y le fallaste al alcalde? Nunca. Si estamos entregando adjunto al proyecto de ley cuando vayamos a la Asamblea la carta que él pide, nosotros estamos invitando a Solca que sea miembro nato del Consejo, o sea, y estamos demostrando claramente que el proyecto, en vez de afectarlo, lo fortalece. Ya te decía, hoy por hoy hay una deuda
a Solca. Y no hay nadie más que Solca que pelee porque esos recursos sean asignados de forma oportuna. Diego Tobar Maruri, los ecuatorianos debemos estar orgullosos de esta iniciativa. Es necesario que el cáncer deje de verse como un tema netamente médico y se generen políticas públicas que sean transversales a esta enfermedad. Muy parecido a tu criterio. Marta Armendari, felicitaciones Wilson, sigue adelante. Rebeca Bianchi, la sociedad civil es quien toma la decisión. El cáncer va mucho más allá de los medicamentos y hospitales. ¿Por qué tenemos tanto miedo a las leyes? Edison Mayorga Sánchez, el trabajo integral es la mejor estrategia ante el tratamiento de una problemática. No solo serviría para el combate ante una enfermedad catastrófica, es válido para la lucha contra la corrupción, la innovación tecnológica y científica, la promoción turística y un largo mensaje por detrás. Yo decirte, acabo de regresar de la cumbre mundial de líderes contra el cáncer. El mundo está reconociendo esta iniciativa, valoran esta iniciativa de poder articular a los diferentes actores, esa pasión que estamos demostrando de unificar a todo el país para esta lucha. Yo invito nuevamente a Solca a que nutra este proyecto de ley y no solo a Solca, necesitamos el día de hoy del compromiso de todos y cada uno de los asambleístas para que este proyecto de ley se apruebe de forma unánime. Solca te ha invitado a archivar el proyecto. Sí, lo ha hecho. Y pues nuestra respuesta a ellos es más bien que nutran. Yo no estoy cómodo, o sea, yo no estoy cómodo frente a la injusticia, la intolerancia, la discriminación y la pobreza que el día de hoy son sujetos las familias. Lo más cómodo es no hacer nada. Quedarme yo en la escuela granja, invitarte a que veas a los niños jugar, eso es lo más cómodo. Y resignarnos a lo que hay. Que además desde la perspectiva médica hay muchas cosas que se pueden hacer. En el Ecuador los trasplantes de médula de alta complejidad no se hacen en el país. Las cirugías, las neurocirugías en el cerebro de alta complejidad no se hacen en el país. ¿Qué vamos a hacer los ecuatorianos? ¿Conformarnos con lo que hay? ¿Y que se mueran? Pues no, señores, siempre podemos hacer algo más. Siempre se puede hacer algo más. Y en este sentido estamos invitando a los actores que han demostrado responsabilidad y coherencia en esta lucha, que sean parte de esta lucha. Yo llevo 15, indiscutiblemente, un señor lo dijo, Solca lleva 60, pero el padre Alberto lleva 20 más en tratamientos paliativos. La AI lleva 40 más, el albergue Mateas Mujica lleva 35 más, CEPREME lleva 5 más, Fundación Vida, que atiende a los pacientes amazónicos, lleva 7 más. Si sumas a todas las organizaciones, las 18 que estamos proponiendo esta ley, son 212 años de experiencia. Y nos atrevemos a decir que son 212 años porque cada uno en su área ha desarrollado un conocimiento profundo. Y eso es lo rescatable. Además, este proyecto de ley va a buscar que se integren las voces de otros actores sociales que el día de hoy no son parte del acuerdo contra el cáncer. ¿Cuál es la principal crítica que te ha llevado a un cambio dentro del planteamiento? Quiero decir, esta es una iniciativa que ha nacido y se va a presentar tal cual la concebiste en un momento inicial, o ha habido gente que te dice, mira, yo creo que esto no es así, o que esto debería ser así, y que tú digas, hombre, estoy abierto de verdad a las críticas y no lo digo solo ante los micrófonos de las entrevistas, lo voy a registrar. Claro, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y esta ley es bastante buena, pero se sigue nutriendo con los aportes de toda la gente. Este es un proceso vivo. Yo no estoy intentando pasarme por experto, nada menos. O sea, yo lo que busco es invitar al Ecuador a jugar un partido en equipo, para en conjunto encontrar las respuestas a lo que nos está deteniendo. Uno de los grandes críticas es que en este proyecto de ley no se detalla Solca con nombre y apellido. Se lo reconoce dentro de los 7 delegados de las organizaciones civiles. O sea, lo que no se dice es que dentro de esas 7, 4 irán para Solca, desde nuestra perspectiva. Eso no se dice. Quizás la única aclaración importante que podríamos añadir al proyecto de ley es poner el nombre y el apellido de Solca. Y no se lo hizo por legitimar esta propuesta, para que no se vea que hay un interés de las organizaciones de la sociedad civil por estar dentro de un consejo. Tampoco dice Fundación Cecilia Rabanero, tampoco dice CEPREME, tampoco dice FECUPAL. Yo creo que esa es una de las grandes aclaraciones que necesitamos incorporar dentro de este proyecto de ley. ¿Estos 7 delegados cómo se escogen? Hay un reglamento, o sea, ya hoy por hoy hay voces. El alcalde Nebot pide que Solca sea un miembro nato y hay que hacerlo. O sea, yo creo en el liderazgo del alcalde Nebot y creo que el apoyo de él va de la mano para que este tipo de cosas se den
nosotros vamos a presentar la carta, el pedido del alcalde de Nebot y vamos a empujar. Una vez que llegue el proyecto de ley a la Asamblea, tendremos la posibilidad de defenderlo y de nutrirlo. Solca tendrá que hacer lo mismo, tendrá que defender esta ley que le va a beneficiar. Y bueno, los diferentes actores tendrán que seguir nutriéndolo, ¿no? O sea, tendrán que nutrir el Ministerio de Salud, diferentes actores que tienen una relación directa o indirecta con la lucha contra el cáncer. Has recogido el apoyo de casi 40 alcaldías y gobiernos autónomos descentralizados, has recogido el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos del país, has recogido el apoyo de representantes empresariales, de más de una veintena de universidades, de 9.000 voluntarios. ¿Cómo se hace algo así? Quiero decir, uno no empieza a mandar cadenitas de Facebook a decir, hombre, alguien tiene el número de Jaime Nebot para sacarle la firma. Parece que hay toda una gran logística detrás. Hay también un gran financiamiento. Mira, existen 18 fundaciones que hacemos un trabajo articulado, fundaciones que estamos presentes en 13 provincias y que nuestra mayor fortaleza es nuestro voluntariado. O sea, yo dirijo la fundación más importante en voluntariado juvenil. Desde que empecé hasta la fecha hemos movilizado más de 20.000 voluntarios. Creo que la gran arma de esta iniciativa es la conexión emocional que siente la gente con lo que estamos haciendo. Creo que esa es la gran arma. Todos los ecuatorianos, sin distinción, tenemos un familiar, un amigo, un primo, un tío que se afecta de esta enfermedad y no estamos satisfechos. Por eso es que las empresas se caen y nos apoyan. Por eso es que las universidades se suman con sus estudiantes. Por eso es que los equipos de fútbol también se han sumado, porque ellos saben que lo importante es jugar en equipo. Las iglesias, si tú vieras a las monjas afuera de las misas, a los misioneros recoger firmas, te quedarías profundamente conmovido de la capacidad humana que tiene nuestra gente. Creo que esta es una lección importantísima para las instituciones públicas y privadas. Creo que estamos dando una muestra de amor por los demás. Creo que esto es una propuesta seria, esto no es un experimento que a lo mejor funciona o a lo mejor no, esto es un proceso real de transformación social en el que hemos venido trabajando años. Y bueno, yo muy agradecido. Mira, cuando he ido de viaje, cuando me fui al oriente, los voluntarios nos reciben en sus casas, ellos mismos preparan la comida, ellos mismos nos llevan al río. Y lo más bonito que yo he vivido en esta herramienta, en esta experiencia, es la posibilidad de conocer el Ecuador y sobre todo conocer a la gente y entender la dificultad y la magnitud de este problema. ¿Cuál es el proceso que le queda a esta iniciativa en plazos, en formalidades, para enterarnos un poco la hoja de ruta, Wilson? Bueno, el primero, nosotros ya hemos entregado el proyecto de ley al CNE. El CNE es la única instancia encargada de validar estas firmas, ellos tendrán que hacer su trabajo y validar esta iniciativa. Sigue siendo un proyecto vivo y seguimos recogiendo los aportes de los diferentes actores. Una vez más, Anderson, invitar a Solca y a los diferentes actores. Te corto un segundito, Wilson, claro. Disculpa que te corta. Hay un reporte del Instituto Geofísico del Ecuador, un sismo magnitud 6, profundidad 40 kilómetros, registrado como epicentro en Guayaquil, Guayas, Ecuador. Paula Samantha nos escribe: hasta la tierra tiembla hablando de este tema. Gracias por el aviso, Paula. Solamente quería ponerlos al tanto para no perdernos en la actualidad. Disculpa que te haya cortado. Mira, solamente en base a esta referencia del terremoto que sacudió el Ecuador, se afectó Solca. Y la primera institución que brindó apoyo a Solca fue la AI, que es una de las organizaciones parte del Acuerdo contra el Cáncer. La cooperación interinstitucional es parte de la herramienta eficaz para el desarrollo, no hay más. Y eso hay que potenciarlo al máximo. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que esto se convierta en una ley? Nosotros ya hemos entregado las firmas al CNE, ellos tendrán que validarlo. Ahora necesitamos que la Asamblea apruebe la legitimidad, entre a accesibilidad de este proyecto de ley. Tenemos que ir a entregar el proyecto de ley a la Asamblea. Tiene que haber un primer debate, un segundo debate. Tiene que asignarse a una comisión, la comisión tendrá que validarlo y trepa a primer, segundo y segundo debate y aprobación. Mira, yo esperaría que esto sea a la brevedad posible. Las historias de dolor detrás de esta enfermedad son gigantes. Yo te puedo decir cosas que nunca se habla del cáncer. Madres de niños con cáncer que durante el día llevan a sus hijos a los hospitales y que por las noches muchas de ellas tienen que recurrir a la prostitución como única alternativa de generación de fuentes de ingreso. Padres que están abrumados por una deuda impagable que se les ha cruzado 1000 veces por la cabeza el tener que suicidarse. Hermanos de niños con cáncer que se quedan solos en provincia y que son sujetos de problemáticas tan complejas como maltrato infantil, accidentes domésticos, inclusive violaciones, que es el tema que está de moda el día de hoy. Los hermanos de los niños con cáncer también son vulnerables a las violaciones porque están solos.
Todo esto engloba el cáncer y esto es la necesidad imperiosa de poder impulsar esta ley. Recta final de la entrevista. Wilson, gracias por acompañarnos. Voy a leer los dos últimos comentarios. Ana Espinosa Gómez, agradecida eternamente con la atención y solidaridad de la gente de Solca. Hoy ya no tengo a mi padre por causa de esta enfermedad, pero ellos hicieron lo mejor siempre. Felicitaciones y gracias a Solca. Y a Wilson, porque al final los dos lados buscan que termine el sufrimiento de tantas familias. Marta Armendaris, excelente. Wilson, incomprensible la posición de Solca. Si esta iniciativa es una oportunidad para que ellos mismos sean beneficiados y tomen fuerza para salvar aún más vidas. Damos aquí el punto suspensivo. Te dejo con un mensaje final a la audiencia, Wilson. Bueno, yo... Una invitación, una reflexión, un mensaje final. Bueno, yo decirte y decirle a la gente que nos está viendo finalmente que los ciudadanos hemos demostrado que sí somos capaces de incidir en nuestro propio desarrollo, lo hemos demostrado. Creo que 200.000, casi 200.000 firmas es un mensaje poderoso para cualquier político tomador de decisión. Ahora la responsabilidad está ya en la mano de los asambleístas. Necesitamos del compromiso de cada uno de ellos para lograr que este proyecto de ley, que este sueño de justicia social se haga realidad. No vamos a descansar, yo seguiré trabajando con la misma pasión, yo seguiré poniendo toda mi alma para lograr que este proyecto de ley sea realidad. Wilson, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por conectarse, nos veremos el lunes con otro tema, otro entrevistado, lastimosamente mismo entrevistador. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Anderson. Gracias, Wilson, de verdad.